Sean bienvenidos a Epicentro. En este espacio podrán escuchar entrevistas, análisis, debates, opiniones y críticas de los temas de actualidad. Quédate con nosotros aquí en Epicentro, bajo la conducción del periodista José Luis López. Saludos con gusto, saludos a todos. Sean bienvenidos a Epicentro. Mi nombre es José Luis López y estaré con ustedes en este programa para que nos acompañen. Gracias a todos, a cada uno de ustedes que ya están en sintonía el día de hoy conmigo aquí en este proyecto que estamos arrancando en esta tarde. Desde la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, estamos iniciando con este proyecto llamado Epicentro. Muchas gracias, muy amable a todos, a cada uno de ustedes que pues tienen primero el gusto de acompañarnos, el atrevimiento también de poder compartir conmigo este proyecto que estoy iniciando de manera personal. Ya venía por ahí anunciando que estaremos arrancando con un proyecto personal y pues el día de hoy ya es una realidad, ¿no? Quiero por supuesto agradecer a cada uno de mis amigos que me han estado echando porras, a la gente que pues me ha estado motivando para poder hacer este tipo de trabajo de manera personal y pues estamos agradecidos con cada uno, con la gente que está haciendo está acompañándonos en este proyecto y que de alguna manera nos está empujando, ¿no? Estoy desde un lugar que quiero decirles que es en la selva juchiteca, desde la clandestinidad de una cabaña. Aquí hemos habilitado este espacio y que se ha convertido ya en una cabina de radio, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos arrancando con un tema que, en lo particular, pues ha estado por ahí guardado en la memoria con el paso de los años. Este tema que, pues, ha estado ahí presente, ¿no? También hay un asunto que la colectividad a veces va olvidando este tipo de situaciones, estas escenas, estos hechos y bueno, es importante que podamos primero rescatar todas esas memorias, rescatar todos esos hechos históricos, esa historia, pero Epicentro va a abordar muchos temas más, ¿no? Ya se los he comentado en otros espacios, les he dicho que Epicentro va a ser como una ventana para platicar de temas culturales, de temas tradicionales, de temas que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la salud, el deporte, la política, todo lo que tiene que ver y que se genera aquí en la región del Istmo de Tehuantepec, en Juchitán. Esto es lo que vamos a ir pues aportándoles y vamos a dar inicio a ese centro.
quiero invitarlos también para que nos puedan sintonizar a través de esta estación de radio, la Chido Radio, que se está sumando a este proyecto. La Chido Radio, que también está aquí en Juchitán y que está en el 101.9 de FM. Es ahí en donde también nos pueden seguir, y a través de la plataforma de Prisma Noticias. Ahí vamos a estar, y los que se vayan sumando, por supuesto que estamos motivados y vamos a arrancar de lleno con toda la información que tenemos en relación a este tema del 22 de febrero de 1977. Fíjense que en Juchitán, en la década de los 70, surge un movimiento que venía precisamente enmarcado desde el movimiento de 1968 en la Ciudad de México. Este movimiento estudiantil que contagió a mucha gente, pues que venía también de Latinoamérica, venía de otros movimientos que se estaban generando y que se estaban gestando en diferentes partes del mundo, y que pues se fue trasladando a las diversas entidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Juchitán, bueno, hubo una presencia muy importante de un grupo de estudiantes que pues empezaban a manifestar sus inconformidades, empezaban a mostrar sus inquietudes, y en medio de una serie de manifestaciones se da un hecho que pues hay que recordar. Platiqué con uno de los fundadores de este movimiento de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo. Él es Jesús Vicente. Pues ellos, en medio de esta efervescencia que se vivía de la manifestación de los estudiantes, pues Jesús nos platica qué es lo que sucedió el 22 de febrero de 1977, y esto es lo que nos contó. El día 22 de febrero de 1977 fueron asesinados 2 niños y 3 adultos. Como consecuencia de una manifestación que se realizó ese día para exigir la libertad de varias decenas de jóvenes estudiantes detenidos por participar en el movimiento estudiantil de aquellos días, cuya demanda fundamental era la reducción de los pasajes del servicio foráneo en la región, que afectaba, por supuesto, la economía de las familias más humildes por aquellos días. Antes de este hecho, un grupo de jóvenes se encontraba realizando tareas de difusión del movimiento. Venían de realizar las actividades correspondientes a este movimiento en un vehículo, en un autobús, si no mal recuerdo, y fueron interceptados por la policía del estado. Fueron detenidos, bajados, por supuesto, con lujo de violencia, y conducidos a la cárcel municipal, a la ex cárcel municipal de Juchitán, cuya construcción se ubica a un costado del Panteón Domingo de Ramos. Bueno, pues ahí fueron encarcelados decenas de compañeros, entre otros el compañero Ulrico López Terán, que en paz descanse. Recientemente incluso también sufrió las consecuencias de este mal que está golpeando muy fuertemente a nuestra comunidad, como también pues, prácticamente a todo el país y a todo el mundo. Ulrico López Terán fue uno de los detenidos en aquella ocasión. Acela Salinas Lima, ¿no? Compañera Acela, entre otros jóvenes estudiantes de diferentes niveles educativos,
de nivel secundaria, de nivel medio superior y de nivel superior, ¿no? En cuanto se supo de este hecho, pues los familiares y compañeros de la COSEI iniciaron las tareas de organización y de convocatoria a una manifestación. El contingente se concentra por la tarde frente más bien en la esquina del Calvario, y de ahí parten hacia la cárcel municipal para exigir la libertad de los compañeros. Y la policía del estado pues disparó sus armas en contra del contingente, dando como resultado la muerte de 2 niños, uno de ellos José Luis Luna Cristóbal, y otros compañeros cuyos nombres en este momento se me escapan. 3 de ellos fueron detenidos y asesinados posteriormente, y sus cuerpos fueron depositados allá por el rumbo de Rincón Bamba, más o menos como a 80 kilómetros de aquí de Juchitán, sobre la carretera que va a Huatulco. Por ahí fueron encontrados sus cuerpos mutilados y con el tiro de gracia. Los 3 compañeros trabajadores, uno de ellos compañero trabajador de la arrocera de aquel entonces, de la planta beneficiadora de arroz Benito Juárez, así se llamó, más conocida como la arrocera. Uno de ellos era líder precisamente de los trabajadores de esta planta beneficiadora de arroz. Sin embargo, es conveniente dar a conocer que este hecho formó parte de un contexto de represión que se vivía en aquella época en el estado de Oaxaca. De hecho, había un plan diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ya desde entonces, un plan llamado Plan Oaxaca, que consistía en aniquilar a los movimientos sociales. Esta información se encuentra en el Archivo General de la Nación. En este expediente se señala que en Oaxaca ya los grupos armados, los grupos guerrilleros, ya no representaban un peligro, puesto que estos ya habían sido aniquilados. Y que para ese momento el peligro lo representaban los movimientos sociales, las organizaciones sociales, entre ellas la COSEI, y señalaban a la COSEI específicamente como una organización violenta y peligrosa y que habría que aniquilar. Así se señala en este informe de el Plan Oaxaca, elaborado por quien fue en aquel entonces el comandante de la zona militar de Oaxaca, el general Chagoya, es el apellido de este militar que elaboró este plan y que lo presenta ante el secretario de la Defensa Nacional de aquella época, y con la aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional y del secretario de la Defensa Nacional de aquel entonces, se implementa este plan y se lleva a cabo. Y como parte de este plan, se persiguió a los movimientos sociales, al movimiento estudiantil y popular del estado de Oaxaca, al movimiento universitario de aquel entonces, que estaba muy fuerte, encabezado por el doctor Felipe Martínez Soriano. Se persiguió, se golpeó, se reprimió brutalmente al movimiento campesino en todo el estado de Oaxaca, pero de manera muy particular
en los valles centrales, cuyo movimiento era encabezado por lo que entonces se conoció como Coalición Obrero Campesina Estudiantil de Oaxaca, la COSEO, y en la región del Istmo, a la COSEI, Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, organización hermana de la COSEO, de aquel. El contexto que nos da precisamente Jesús Vicente en relación a este hecho es que durante la época que se está mencionando, que es en la década de los 70, a finales de los 70, la represión estaba muy fuerte precisamente en esta zona de la región del Istmo, y era como una política que venía implementando el gobierno estatal y el gobierno federal con la intención de desaparecer los movimientos sociales que se estaban generando en el país. No nada más era en Juchitán. Juchitán era un punto en donde se estaba generando un movimiento muy pues arraigado ya, con la participación de muchos estudiantes, pero también de diferentes sectores de la población. Entonces, y los movimientos populares y estudiantiles. Así es que, como parte de este plan, se atenta contra los movimientos campesinos, tanto en los valles centrales, en la región del Istmo y en la cuenca del Papaloapan. Allá también se asesinó a decenas de campesinos. Y por supuesto, la masacre desatada contra el movimiento estudiantil y popular aquí en Juchitán el 22 de febrero. Y fue esta masacre la que finalmente provocó la indignación generalizada en todo el estado de Oaxaca, indignación y respuesta popular que provocó la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino, quien fue quien ejecutó, junto con las fuerzas represivas del Estado, ese plan llamado Plan Oaxaca, pero que tuvo un costo, por un lado, de muertos, de presos, de desaparecidos en diferentes partes del Estado, y la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino, y la instalación de un gobierno interino encabezado por el general Eliseo Jiménez Ruiz, que venía de haber participado en la campaña desatada en contra del profesor Lucio Cabañas Barrientos en el estado de Guerrero. Jiménez Ruiz fue comandante de la zona militar, me parece que de Chilpancingo, y el encargado de llevar a cabo la campaña en contra de Lucio Cabañas Barrientos para aniquilar a el movimiento guerrillero que encabezaba el profesor Cabañas. Y como premio a su actuación en esta campaña antiguerrillera, en esta campaña contrainsurgente desatada en el estado de Guerrero, a raíz de la caída de Jiménez Ruiz en Oaxaca, perdón, de Zárate Aquino en Oaxaca, lo premian al general Jiménez Ruiz como gobernador interino en el estado de Oaxaca, y continúa ese plan de agresión que va más allá del 22 de febrero de 1977. Continúa el plan hasta el secuestro del profesor Víctor Pineda Enestrosa, que formaba parte también de este mismo plan, ¿no? Para aniquilar, para acabar de tajo con el movimiento campesino, estudiantil y popular encabezado por la COSEI, para acabar con la disidencia, para acabar con la rebelión popular que se vivió en aquel entonces en el estado de Oaxaca, y como parte también de la insurgencia popular que se vivía por aquellos días en todo el país. Así pensaron ellos acabar con
las inconformidades populares, tanto en México como en nuestro estado. Y bueno, pues ahí están las consecuencias, muertos. Y precisamente de las cosas que yo platicaba con Jesús Vicente, que nos está contando sobre este recuento de la historia que pasó del 22 de febrero de 1977 aquí en Juchitán, en donde pues fueron asesinados gentes que se estaban manifestando en la cárcel municipal de Juchitán, cuando demandaban la libertad de los presos que estaban en este lugar. Y le preguntaba precisamente a Jesús, bueno, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Porque parece ser que han sido olvidados, parece ser que ya no son recordados. ¿A qué se debe esta falta de memoria? Presos, desaparecidos, entre ellos los compañeros, entre ellos 2 niños y 3 trabajadores que cayeron muertos en la masacre del día 22 de febrero de 1977. La masacre del día 22 de febrero en Juchitán, como otras tantas, el 20 de noviembre del 75, del 74, asesinatos de otros compañeros como Manuel Ortiz, bueno, la desaparición del compañero Víctor Pineda de Nestroza, Víctor Yodo, la desaparición de otros compañeros, entre ellos un servidor en 2 ocasiones, que bueno, el encarcelamiento del compañero Leopoldo de Gives Pineda en varias ocasiones, incluso en el propio campo militar número 1, de compañeros que participaron en las tomas de las embajadas de la India y Guatemala en 1980, que fueron encarcelados en el reclusorio norte en la Ciudad de México. Y tantos hechos represivos forman parte, por supuesto, de la etapa quizás más dolorosa de nuestra lucha, pero al mismo tiempo la etapa más gloriosa de la lucha de la COSEI. Pero también hay una etapa que probablemente es mucho más dolorosa, que es la etapa del olvido, en la que hemos caído. En lo general, todos estos acontecimientos y todos estos compañeros y compañeras, como Lorenza Santiago, van quedando poco a poco en el olvido. Algunos compañeros de la COSEI hemos hecho o intentado hacer un esfuerzo por no olvidar estos acontecimientos. Y aprovecho este momento, José Luis, que me das esta oportunidad para volver a plantear que se promueva la creación de un fondo de solidaridad con los familiares de nuestros compañeros asesinados en diferentes etapas de nuestra lucha. Ojalá ahora se tome en consideración. Y yo hablaba hace unos días con algunos amigos y compañeros de la colocación de una ofrenda floral como homenaje ahí en la cárcel, procurando que no sea un evento masivo por el momento difícil que estamos viviendo, ¿sí? Pero no podemos dejar de hacer un homenaje a nuestros hermanos y hermanas caídas y caídos en esta lucha, porque no los podemos olvidar. Y que sea todos los años, pero todos los días, mantener viva la memoria de nuestros hermanos y hermanas caídos y caídas en esta lucha. Se lo merecen ellos, se lo merecen sus familiares, se lo merece el pueblo de Juchitán. Esa es la intervención de mi amigo Jesús Vicente, que nos da un recuento de lo que pasó en esta fecha del 22 de febrero de 1977, que para los que no perdieron a un familiar, para los que no perdieron a un miembro de su familia, puede ser que pues ya haya quedado en el olvido, pero los que sí perdieron a un miembro de una familia, por ejemplo en el caso de la señora Francisca Cristóbal,
la señora Francisca Cristóbal yo platiqué y la fui a visitar. Pues resulta que aquí en Juchitán hay una colonia que lleva el nombre de 22 de febrero, está en la parte norte de la ciudad, de la colonia Gustavo más al fondo, y esa colonia se creó con precisamente recordando a los mártires del 22 de febrero de 1977. Y da pues un testimonio la señora Francisca de que en esa colonia pues en un principio se podía hacer como un memorial, ¿no? Se recordaba a los caídos año con año, y conforme fue pasando el tiempo este tema fue cambiando, ya se convirtió en una fiesta, se convirtió ya en regadas, se convirtió en mayordomías, y pues se perdió el origen de realmente de lo que era el aniversario luctuoso, el aniversario de demanda que hacían las familias en torno a lo que sucedió el 22 de febrero de 1977. Quiero ya comentarles que pues vamos a escuchar este testimonio que nos da la señora Francisca, porque ella perdió a un hijo de 11 años en esta masacre. Escuchemos. Pues yo, la verdad, salió mi hijo con un grupo de niños, porque él iba a completar 11 años. Salió y me pidió permiso, que iban a ir a jugar, pero se fueron ahí donde es el TEC ahora. Pero de ahí le dijo uno de ellos que no iban a quedarse ahí, que se iban a venir por acá, por donde está el panteón. Ahí estaban haciendo ese entonces el seguro, pero no había muchas casas, era un monte, pues. Pero de ahí ya no me di cuenta más. Me di cuenta cuando yo no vine el chamaco que me vino a avisar, pero eran como a las 6 de la tarde, que que mi hijo le habían dado el balazo, pero no andaba él ahí, pues estaba la gente ahí haciendo, pero él no sabía, nunca había muerto nadie, nunca habían hecho nada, pero ese día sí fue muy feo como lo hicieron. Estaba él ahí con sus amigos, pero de ahí le dieron Yo estaba en mi casa, en eso llegaron a decirme, pues, pero ¿a qué hora fue? Pues fue como casi a las 6 de la tarde, pues, pero de ahí pues no te puedo decir que vi, que todo, porque yo estaba en mi casa, yo esperando a mi hijo que llegara, porque me dijo que iba a jugar la pelota. Pero de ahí ya no supe si él fue ahí, pero ahí fue que se balaceó, pues le pusieron, no él mero, sino que ahí estaba cuando lo balacearon, pues. Pero le agarró el eso ahí, pero yo ya después supe, hubo que me fue a decir. Entonces fuimos, un señor que venía de ahí con su carro, que es de aquí de la Quinta, pero ahorita no sé en dónde es su casa. Él me dijo que estaba mi hijo internado. Ese tiempo no había todavía nada de hospital. Acá lo vinieron a dejar. Aquí por donde es ahora, donde nada más están todos ellos, que nada más se reciben a las personas ahorita. Ahí fue. Ahí fue que yo fui corriendo y ahí vi mi hijo que estaba tirado ahí, que ya estaba. Ese entonces estaba ese que le dicen garnacho, pero no andaba bien, no estaba atendiendo, pues. Y otro que no me acuerdo cómo se llama, otro amigo de él, que estaban haciendo todavía que iban a terminar de doctor. Pero su hijo tenía 11 años. ¿Y 11 años en dónde estudiaba?
Todavía estaba mi hijo, iba a salir de la primaria. En la escuela, ¿cómo le dicen esa escuela? Uchitán. No, él no andaba ahí siguiendo, no andaba, sino que le pasó eso porque te digo que eran un equipo que estaban jugando la pelota. ¿Para qué voy a decir lo demás? Porque mis hijos, pues, él era el que viene detrás de este muchacho. Estaban chicos todavía mis hijos. No tengo otra cosa. Y para esto vino también, que mandó, no sé quién gobierno estaba ese antes, mandó a uno donde completó mi hijo el año, mandó también a decir, así como están ustedes. Pero yo lo que no voy a decir más. Claro. Oiga, cuando sucede esto, ¿cómo lo toma la familia? ¿Cómo viven ustedes esos días? Pues esos días vivimos donde te puedo decir que nunca ha pasado. Y yo más que soy su madre, yo le digo esto ahorita. Por eso me ve así acabada y todo. Porque yo nunca olvido a mi hijo. Eran los tres, yo tenía 2 y 3, ella, los 3 niños. Niño le digo porque iba a ser todavía sus 11 años. Por eso cada que va a completar mi hijo el 22 de febrero, como ahorita ya ando comprando cosas para ir al panteón. Porque para mí, nunca voy a olvidar a mi hijo. ¿Por qué? Porque duele mucho, papá. Duele mucho matar a un inocente que ni sabe lo que le esperaba. ¿Hubo justicia? Después se supo quién lo hizo. No, papá. Ese antes, habían puro de esos que le dicen, ¿cómo le llaman esos? Azules. Pero ahorita ya casi son de acá. Ese antes no, eran puro de fuera. Y ellos fueron los que lo hicieron. Pero de justicia, papá, para meter, estaban chicos mis hijos, pero no busqué justicia, no busqué, porque uno, pues no sabían quién eran. Otros, pues mataron muchos. Mataron a otro pobre muchacho que tenía 14 años, pero ese venía de ayudar a su papá a hacer ladrillo. Y eso fue que esa señora ya murió por tanto sufrimiento. Yo de Dios tan grande, sigo todavía viva porque cada rato le pido a mi hijo que le pida a Dios que esté lloviendo. ¿Usted no recuerda a su hijo cómo era él? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba? José Luis. José Luis. ¿Cómo era José Luis? Mi hijo era, ahora sí, no sé cómo lo agarré, mi hijo era un niño, ya iba a completar los 11 años, pero mi hijo era un niño, no tenía nada de maldad. Era, pues te digo, como que mi corazón me daba que ese niño no era, pues, estudiaba bien, hacía su tarea así, eso que antes, no como ahorita que hay computadora, que hay no. Mi hijo estudiaba y todo y venía bien iba a salir mi hijo de la primaria, todavía. Claro. Vemos que una colonia lleva el nombre de esta situación, de este hecho. ¿Ustedes viven en esa colonia? No, mi hijo vive en esa colonia, porque él me dieron un terreno, pero ese terreno yo se lo di a mi hijo, este muchacho que está ahí, y él vive ahí. Y por eso él, como conoció a su hermano, entonces él tiene puesto ahí como su nombre de su hermano y todo. Y ese le daba, para que yo esté yo bien, es que dice él, pero ese terreno me lo regalaron ahí y él se lo dije. ¿Qué piensa usted, pues ya después de muchos años que ha pasado esto,
No hubo justicia, usted perdió a su hijo. ¿Qué piensa usted de eso? Pues yo no hubo justicia porque yo creo que ellos mismos no se dejaron. Cuando llegaban ahí por mi casa, yo no los conocía, ni era. Nosotros somos gente, antes era mi casa, este lado. ¿Cómo le llaman a esta calle? Avenida Gómez. Ahí yo vivía. Entonces, cuando ellos bajaban, iban a o iban a tomar refresco, esos señores, o se bajaban, y como es un callejón ahí donde era mi casa, se bajaban y luego prendían ¿cómo se llama? Que andaban sus cosas, pues, su arma. Y creyendo ellos que teníamos gente que ellos los iban a atacar ahí. Pero no, yo no pensé en eso. Digo, murió mi hijo, ¿para qué voy a hacer? Y mis hijos estaban creciendo todavía. Porque si mis hijos estuvieran así como los veía grandes, y otra cosa fuera. Pero gracias a Dios, Señor, hasta ahorita no pienso. Por eso le digo que el gobierno mandó un señor que venía a ver cómo, así como usted me está preguntando. Yo no estaba yo para él ni para nadie. No le conté nada, no le dije nada. Hubo mucha gente que dijeron que yo recibí dinero, porque tenía yo, no tenía mucho, que terminé mi casa ahí su casa y mi casa aquí donde decimos Jonavit, magisterial. Pero yo lo trabajé con mi marido, pero de sudor y trabajo nosotros compramos terreno y lo hicimos. Pero no, papá, yo no recibí nada y no anduve siguiendo que se haga, que no. Está ahí, mataron a mi hijo, ahora va a completar esos años. Lo que pasa es que yo vivo para mis hijos. Y aquí donde vive mi hijo le hacían así misa, llegaba el padre, llegaba todo, pero después se fue quitando, allá puro hacían que capitana, entonces fue que ya no fui. Pues esa es el testimonio de la señora Francisca. Pues ella cuenta precisamente lo que vivió durante esos días, durante el tiempo de la represión, lo que sucedió en este contexto del que lo estoy platicando, del 22 de febrero de 1977. Muchas gracias a la gente que nos está siguiendo en esta transmisión. Nos encontramos en Epicentro. Mi nombre es José Luis López, para los que no me conocen, y quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes los que me han estado pues escribiendo aquí a través de esta red social. Quiero saludar a mi amigo Isidro, a Ángeles Cruz, a Manuel, también a Martín Manuel, a Jesús Vicente, que está pendiente de esta transmisión, a mi amigo Tomás Chiñas, a Emilio Hernández también, a María de los Ángeles Sandoval, a Carmen López, mi prima Eduardo Ramírez, a Eva Rosa Rasgado, a Gabriel Seferino, saludos a Juliet López, a Juana Vázquez, a mi amigo Giovanni, a la profesora Rogelia, a Roberto Carlos Vera, a Ricardo Martínez, a mi amigo Vicente Sánchez, a Elianet también nos está escuchando aquí en la octava sección, Alberto Martínez, a Mario Esteva desde los Estados Unidos, allá en San Francisco, California, a mi amigo Lenin de Gives y a María Asunción Morales, que nos está escuchando. Pues esto es lo que estamos contando, la historia de lo que sucedió en 1900 y en voz de pues personajes que lo vivieron. Y quiero, antes de continuar, agradecer también a mi amigo Ramón Bragaña, que está transmitiendo este programa a través de su plataforma en Prisma Noticia, y también a la Yidu Radio, que nos está ya haciendo el favor de mandar esta señal al aire y que lo pueda escuchar la gente de la ciudad de Juchitán, que nos está ya escuchando a través de esta transmisión en el 101.9 de FM. Así vamos contando la historia, así va este trágico hecho que vivió Juchitán. Y quiero pues aprovechar en este momento para
poner un tema musical, una canción que es de la autoría precisamente de Mario Esteva, que estuvo aquí durante esos años, junto con otros músicos, hicieron temas relacionados precisamente a la lucha, al movimiento que se estaba viviendo, y este tema que van a escuchar fue dedicado, un tema que se le hizo precisamente a los mártires del 22 de febrero de 1977. Tengo un pequeño detalle aquí con esta pista, pero por supuesto en breve. De balas sobre mi gente, lluvia de balas sobre mi pueblo, lluvia de balas que a mi conciencia nutren de fuerza para luchar. El campo, sola la escuela, el pueblo todo de luto está. Cayeron hombres, mujeres, niños, mientras que el buitre de fiesta está. De balas sobre mi gente, lluvia de balas sobre mi pueblo, lluvia de balas que a mi conciencia nutren de fuerzas para luchar. Las balas han detenido a los que buscan la libertad. Nunca las balas han sido diques para detener al huracán. Es nube que un día está frente
balas sobre mi gente, lluvia de balas sobre mi pueblo. Lluvia de balas que a mi conciencia nutren de fuerzas para luchar. Acaban de escuchar Lluvia de Balas de Mario Esteva. Por cierto, tuve la fortuna de platicar con Mario Esteva y nos comentaba que este tema se da precisamente en ese contexto del movimiento social de aquí de la COSEI, que mucho después se produjo un disco en el que pues se registraron muchos temas que tenían que ver con este movimiento, ¿no? Estamos hablando de este tema del 22 de febrero de 1977 para las generaciones que pretenden olvidar este hecho y para las nuevas generaciones que no conocen esta historia. Es una de las tareas que tiene Epicentro, que es el proyecto que estamos arrancando el día de hoy desde la ciudad de Juchitán, es rescatar la memoria histórica a partir de las anécdotas, pero a partir también de la documentación. Todo este proceso en el que podamos escuchar los testimonios, pero también podamos presentar los argumentos que muestren lo que estamos diciendo, y es ahí en donde pues también recurro a algunos amigos que pues tienen un trabajo de investigación hecho en torno a todo esto. Pude platicar con Manuel López Villalobos. Manuel López Villalobos es un politólogo de la ciudad de Juchitán y me comentaba que para llevar a cabo su tesis, para poder titularse, tuvo que recurrir a documentos históricos y bueno, precisamente basado en esa investigación, nos cuenta un poquito sobre el contexto que se vive en torno al movimiento, tanto en relación a la política implementada por el gobierno en esa época, pero también a la situación de la libertad de expresión y a lo que publicaban los medios de comunicación. Y esto es lo que nos comenta precisamente. Entonces, esto es un hecho histórico que se circunscribe al tipo de gobierno que se tenía en ese entonces, que era la cúspide del gobierno autoritario del PRI, de un gobierno que en Oaxaca, por una decisión del PRI nacional y del presidente de la República, estaba en el poder un general que venía de Guerrero, de combatir la guerrilla guerrerense, y que había sido el artífice de la muerte de Lucio Cabañas. Asume la gobernatura del estado y durante su tiempo de administración se dio un contexto de represión, no solamente en Juchitán, sino que fue en todo el estado de Oaxaca. Recordemos que para esta fecha había otra organización similar a la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo COSEI, que se llamó Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca. Entre estas dos organizaciones y algunas otras de la costa, de la Cañada, organizaban ya una serie de manifestaciones y ya tenía un impacto a nivel estatal. El problema era que no había una cobertura de la prensa para pues las denuncias que se hacían en estas manifestaciones. Entonces la COSEI, en organización con estudiantes de la UAPJO, con la COSEO, estaban organizando una serie de movilizaciones. La COSEI traía la demanda de la elección libre de autoridades municipales, pero también el respeto a la autoridad agraria en Juchitán. Y entonces no se había dado la emisión de la convocatoria para la sustitución del Comisariado de Bienes Comunales, y esa era una demanda central que traía la COSEI. Y bueno, pues durante ese tiempo también recordemos que había un estado de sitio en Juchitán, es decir, por órdenes del gobernador, que era el general,
Zárate Aquino, del general Zárate Aquino. Se había establecido un destacamento militar en la iglesia del Calvario, y junto a la iglesia del Calvario estaba la oficina de la COSEI. Entonces se impedía que se reunieran los campesinos, los obreros, la gente organizada de la COSEI. Se impedía cualquier manifestación, y cuando la gente se acercaba a las oficinas, inmediatamente el ejército iba y cerraba la oficina de la COSEI. Entonces, incluso aparte del destacamento que estaba en el Calvario, había otro destacamento en lo que ahora es el Foro Ecológico Juchiteco. Entonces había un ambiente de represión brutal, de falta de libertades políticas, y bueno, los estudiantes, desafiando como siempre, se atreven a convocar esta manifestación, y en el marco de la manifestación, pues exigiendo la libertad de los estudiantes presos, se da esta respuesta del gobierno estatal. Fue la policía estatal el que disparó a quemarropa en contra de los manifestantes. Afortunadamente, pues ahí cerca quedaba un patio enorme en donde la gente de Juchitán solía hacer sus corridas de toros ahí en el mes de mayo, y entonces estaba cerca del panteón. Mucha gente empezó a correr, a refugiarse y a salvarse, pero el saldo fue que hubieron decenas de detenidos esa tarde, y también hubieron muertos la tarde del 22 de febrero. En los años 70 en este país, el gobierno totalitario tenía, pese a que ya había concesionado al sector privado la radio y la televisión, había un control absoluto de los medios de comunicación en todo el país. No había una nota política que se publicara en los periódicos y en la televisión si no fuera con la anuencia de la Secretaría de Gobernación, a través de una dirección que tenían ellos, que se llamaba Dirección de Radio y Televisión. Entonces, ninguna información se daba. Incluso los periódicos de circulación nacional como el Universal, el Excelsior, pues se censuraban las notas políticas de aquel tiempo. Había una revista de circulación nacional mensual, que se llamaba Por Esto. Era una revista independiente de emisión clandestina, y eran ellos quienes coberturaban los movimientos políticos de los años 70. En muchos números de la revista Por Esto, tengo varios ejemplares y en ellos me basé para hacer mi investigación. En esas revistas pues se publicaron muchas notas coberturando la movilización de la COSEI. En ese tiempo también había una organización muy fuerte de colonos en Puebla, había otra en Guadalajara, en el norte también habían organizaciones sociales, y bueno, pues esta era la única revista en donde tenían cierta cobertura, ¿no? Y bueno, pues incluso cuando ya la COSEI adquiere una presencia nacional, rompe el cerco estatal y adquiere una presencia nacional ya hasta los años 80, con el triunfo del ayuntamiento, pues es cuando los medios voltean a ver el movimiento en Juchitán. Pero aún así, yo recuerdo muy bien que en el Canal 13, en un cierre de campaña en los 80s, se tergiversa toda la información y muere ahí un vendedor de hielos en un enfrentamiento que hubo en la esquina sur del Palacio Municipal. Entonces, el control de los medios de comunicación pues era muy férreo. Aquí había una prensa local, que era el Satélite. Pues más bien era el único periódico en donde pues más o menos había cierta libertad de expresión y coberturaba los movimientos políticos que se daban en el Satélite. También el Satélite tuvo la virtud de emitir como suplemento cultural la revista Neza. Y entonces fue una revista independiente, crítico, y pues sí, ellos son los que lograron coberturar de alguna manera estos movimientos políticos. Pero fuera de ahí, ninguna revista
ningún periódico, mucho menos la televisión, informaban del desarrollo, del fortalecimiento de los movimientos políticos al interior del país y de manera específica del estado de Oaxaca y del istmo de Tehuantepec. Pues ese es el comentario que nos pudo haber dado Manuel López Villalobos, quien nos cuenta precisamente cómo era el control de los medios en ese contexto en los años 70, en los años 80, que pues no se publicaba todo, ¿no? O se publicaba lo que al gobierno le convenía. Y parece ser que esas pues prácticas todavía siguen vigentes, aunque con la ventaja que se tiene a través del internet, con las ventajas que se tiene con la creación de medios alternativos, pues hay la posibilidad de que ahora sí se pueda divulgar rápidamente lo que sucede. Pero ¿qué pasa en ese contexto en el que no había internet y los únicos medios que existían estaban bajo el control del Estado mexicano? Pues no pasaba nada, no se publicaba nada, y pareciera de que los que habían muerto por accidente o porque andaban haciendo cosas malas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió en 1977, el 22 de febrero. Quise iniciar con este, con este tema, mi programa, precisamente este programa Epicentro, que está ya transmitiéndose a través de la radio en el 101.9 de FM, en la Gido Radio, que está al aire en estos momentos, y a través de la página de Prisma Noticia y en mi página personal. Quise iniciar con este tema porque es así como podemos nosotros guardar memoria, guardar respeto, reconocer las vidas que se han dado por lo que ahora tenemos, que son las libertades. Porque le preguntaba a las personas que he entrevistado que ¿qué cambió? ¿Qué cambió después de los muertos? ¿Qué cambió después de los años de lucha, de enfrentamientos, encarcelados? Hubo mucho cambio. Los cambios fueron sustanciales, ¿sí? Los que ahorita disfrutamos de las libertades, podemos decir que tenemos la posibilidad de estar en un micrófono, hablar libremente, y esto no se podía hacer en los años 70 y en los años 80, porque hablar en contra del gobierno implicaba arriesgar la vida. En estos tiempos son otros ya los contextos, otros son los riesgos, lógicamente que sí siguen existiendo. La libertad de expresión tiene sus costos también, pero es ahí en donde está arraigado también el proyecto que estoy iniciando en este día. Y quiero agradecer profundamente a todos mis amigos que pues me han estado mandando mensajes de motivación, de felicitaciones, a la gente que se ha estado conectando a través de esa transmisión el día de hoy. Pues esto es lo que somos y esto es lo que presentamos el día de hoy en este programa que hemos denominado Epicentro, desde donde va a surgir la información a través del trabajo de investigación, a través de las entrevistas, a través de presentar temas culturales, artísticos, ya les decía, temas políticos, científicos, de salud. Y juntos aquí en este espacio lo que se pretende es abonar un poco más a la información para que la gente pues genere un criterio de las cosas, adquiera mayor conocimientos de lo que sucede. Y bueno, lo que queremos aportar es eso, ¿no? Rescatar lo que para nosotros es importante rescatar y decirle a las anteriores generaciones, a los que vivieron estos hechos, que no lo olviden y que lo recuerden siempre, porque solamente recordando estos hechos es que no se puedan buscar la forma de que no se repitan. Y a las nuevas generaciones, desde luego, decirles que hubo un pasado, hubo un origen, y que este origen para muchos costó sangre, costó vida, costó cárcel, y los que estamos ahorita disfrutando de las libertades, pues podemos decir que no nos ha costado, ¿no? Pero costó a muchos. Entonces, muchas gracias a todos, a los que me han acompañado durante esta hora de transmisión, de la primera transmisión de este programa Epicentro. Les agradezco a todos y vamos a ir creciendo conforme pase el tiempo, vamos a ir
buscando otros canales, otras alianzas con amigos para poder llegar a más personas, porque la idea es que este proyecto, este producto sea escuchado y que pues sirva para abrir conciencias también. Muchas gracias. ¿Dónde estará? Lluvia de balas sobre mi gente, lluvia de balas. Sean bien. Gracias por habernos acompañado en Epicentro. Los invitamos para que nos sintonicen de lunes a viernes y juntos hagamos de este espacio un lugar donde podamos expresar nuestras ideas. Hasta pronto.